El turismo en Estados Unidos suele verse como gasto opcional, vacaciones escapadas de fin de semana, parques temáticos. Pero en varios estados no funciona así. En muchos casos, es una parte central de cómo se mueve la economía local. En 2026 el escenario más realista no es un colapso total del turismo, es algo más gradual. Menos viajes internacionales, menos gasto por visitante, decisiones más cautelosas al reservar. Lo importante no es solo la caída en números, es cómo reaccionan las economías locales cuando ese flujo se reduce. Algunos estados tienen estructuras económicas diversificadas, finanzas, tecnología, manufactura. Si el turismo baja, pueden absorber parte del impacto. Otros estados no tienen ese respaldo. En esos lugares el turismo sostiene empleo, ingresos y actividad comercial diaria. En este análisis vamos a revisar 10 estados donde el turismo tiene un peso importante. Pero no todos están expuestos de la misma forma. En algunos casos el riesgo es localizado. En otros está integrado en todo el sistema económico. La diferencia clave es esta. No se trata de cuántos visitantes llegan, sino de qué tan dependiente es la economía de que sigan llegando. Quédate hasta el final, porque el último estado no solo depende del turismo. Su economía entera gira alrededor de él. Número 10. Arizona. Arizona parece estable cuando se observa a nivel estatal. Tiene crecimiento poblacional, expansión urbana y cierta diversificación económica. Pero ese equilibrio no es uniforme en todo el territorio. El estado recibe millones de visitantes cada año con el Gran Cañón como principal motor. Según el National Park Service, atrae alrededor de 4.700.000 visitantes anuales. Sin embargo, el impacto real no se queda en el parque. Ciudades como Flagstaff y Sedona dependen directamente de ese flujo. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y operadores turísticos funcionan como un sistema conectado. Un visitante no solo llega y se va, ocupa habitaciones, consume servicios y genera ingresos en múltiples capas al mismo tiempo. Aquí el riesgo no es una caída total del estado, es una exposición regional. Si el número de visitantes se reduce entre un 30 y un 40%, el impacto aparece rápidamente. Menos reservas, menos horas de operación y ajustes en empleo. En zonas con pocas alternativas económicas, esa presión se siente más rápido. Arizona tiene una ventaja importante. Sus atractivos naturales no son fáciles de reemplazar. La demanda puede regresar cuando las condiciones mejoran. Pero eso no elimina la pregunta clave. ¿Qué ocurre en el corto plazo cuando ese flujo se desacelera? Lo que viene ahora ya no es un riesgo localizado. Es un sistema que depende de visitantes a escala global. Número 9. Nueva York. Nueva York no depende del turismo para sostener su economía. Tiene sectores sólidos como finanzas, tecnología y comercio internacional. Pero eso no significa que el turismo sea irrelevante. En realidad cumple un papel muy específico y de alto valor. El estado recibe más de 64 millones de visitantes al año, según NADC y Company. Y no son visitantes promedio. Una parte importante proviene del extranjero y tiene un nivel de gasto más alto. Un solo viaje puede superar fácilmente los $1,000 a $2,000 por persona, especialmente cuando se incluyen hoteles en Manhattan, espectáculos de Broadway, restaurantes y compras. Aquí el turismo no es la base, es una capa premium que impulsa sectores concretos. El impacto de una desaceleración no se distribuye de forma uniforme. Wall Street no se detiene. Las empresas tecnológicas siguen operando, pero la economía de experiencia empieza a contraerse. Los teatros reducen funciones. Los hoteles ajustan ocupación y precios. Las tiendas ven menos tráfico, especialmente en zonas dependientes de visitantes internacionales. Y hay otro factor importante. Nueva York es particularmente sensible a cambios globales. Cuando hay incertidumbre económica, los viajes internacionales suelen ser los primeros en reducirse. Eso convierte al estado en un caso interesante. No es frágil a nivel estructural, pero sí es muy visible cuando el turismo se desacelera. A partir de aquí, el turismo deja de ser una capa adicional y empieza a integrarse directamente en la economía diaria. Número 8. Luisiana.
Luisiana funciona con un tipo de turismo diferente. No se basa en paisajes naturales ni en volumen constante durante todo el año. Aquí el valor está en la experiencia directa. Nueva Orleans recibe alrededor de 19 millones de visitantes al año, generando más de 10.000 millones de dólares en gasto, según datos estatales. Pero más allá de los números, lo importante es cómo se genera ese valor. Este es turismo que ocurre en tiempo real. Música en vivo, festivales, restaurantes, eventos como Mardi Gras. En algunos casos, estos eventos pueden generar cerca de 1.000 millones de dólares en impacto económico en un periodo muy corto. El problema es que este modelo no tiene mucha flexibilidad. Si el flujo de visitantes disminuye, la actividad no se reduce gradualmente. Simplemente ocurre menos. Hay menos eventos, menos consumo y menos ingresos para músicos, trabajadores y negocios locales. Además, gran parte de esta actividad está concentrada en una sola ciudad. Eso limita la capacidad de redistribuir el impacto dentro del estado. Luisiana tiene una ventaja clara. Su identidad cultural es difícil de replicar. Eso mantiene el interés a largo plazo, pero en el corto plazo, esa misma concentración crea vulnerabilidad. Lo que viene ahora cambia nuevamente el modelo. Ya no se trata de eventos puntuales, sino de mantener actividad constante semana tras semana. Número 7. Tennessee. Tennessee presenta un modelo turístico distinto al de Luisiana o Arizona. No depende tanto de un atractivo natural único, ni de una temporada breve. Su fuerza está en algo más constante, pero también más sensible. La actividad en vivo. Nashville es el centro de ese sistema. La ciudad ha convertido la música y el entretenimiento en una máquina económica de gran escala. Según reportes estatales, Tennessee genera más de 31.000 millones de dólares en gasto turístico anual y una parte importante de esa cifra pasa por Nashville. Lo relevante aquí no es solo el volumen, es la frecuencia. Los visitantes no llegan una vez al año por un evento aislado. Llegan cada semana. Conciertos, bares, festivales y espectáculos mantienen un flujo continuo. Ese ritmo sostiene hoteles, restaurantes, empleos y consumo local. Y justo ahí aparece la vulnerabilidad. Cuando el turismo se desacelera, el efecto no tarda meses en sentirse. Se nota casi de inmediato. Menos visitantes significa menos shows, menos mesas ocupadas, menos reservas y menos ingresos en toda la cadena de entretenimiento. Además, este modelo tiene poca sustitución real. Escuchar música en línea no reemplaza el gasto de una visita presencial. El streaming no llena habitaciones, ni mueve el mismo nivel de consumo local. Tennessee sí tiene un respaldo que otros estados de esta lista no tienen. Cuenta con manufactura, logística y salud como sectores importantes. Eso reduce el riesgo a nivel estatal, pero en ciudades como Nashville, la dependencia sigue siendo clara. El siguiente estado parece más tranquilo a simple vista, pero su debilidad no está en la actividad. Está en el calendario. Número 6. Maine. Maine parece menos expuesto que otros estados de esta lista porque su turismo transmite estabilidad. Costas tranquilas, pueblos pequeños, viajes familiares y una imagen de demanda bastante constante. Pero esa apariencia es engañosa. La verdadera debilidad de Maine está en la concentración del calendario. El estado recibe alrededor de 14.800.000 visitantes y genera cerca de 9.000 millones de dólares en gasto turístico según la Oficina Estatal de Turismo. Para un estado relativamente pequeño es una cifra considerable. El problema es que gran parte de esa actividad se concentra en verano y a comienzos del otoño. Eso significa que una parte importante del año depende de una ventana corta. Cuando la temporada es buena, el sistema funciona. Los visitantes llenan hoteles, restaurantes y tiendas. Los negocios generan suficiente ingreso para sostenerse durante los meses más lentos. Pero cuando esa ventana se debilita, el impacto es mucho más serio de lo que parece. Un verano flojo no significa simplemente menos movimiento en julio. Puede significar menos ingresos para todo el año. Posadas, operadores turísticos, comercios locales y trabajadores de temporada
dependen de esos meses para compensar el resto del calendario. Y ahí está el riesgo central. Maine no depende de una sola ciudad ni de una sola atracción. Depende de que una temporada breve funcione lo bastante bien como para sostener una red entera de actividad económica. Tiene una ventaja importante. Una gran parte de su demanda proviene del turismo doméstico y de visitantes recurrentes, lo que ofrece cierta estabilidad frente a destinos más dependientes del viajero internacional. Pero cuando tanto ingreso se concentra en tan poco tiempo, hay muy poco margen para fallar. El siguiente estado no depende tanto de una temporada específica. Depende de un flujo constante que mantiene viva la economía local todo el año. Número 5. Carolina del Sur. Carolina del Sur representa una forma más silenciosa de dependencia turística. No tiene el volumen de Florida ni la fama global de Nueva York, pero en varias de sus zonas más importantes, el turismo está metido directamente en la economía diaria. Charleston es el mejor ejemplo. Según reportes locales, el turismo genera más de 14.000 millones de dólares en impacto económico y representa cerca del 23% de las ventas locales. Eso no es un ingreso adicional, es una base real para una parte importante de la actividad regional. Lo que hace distinto a este modelo es su profundidad en negocios pequeños y medianos. Hoteles boutique, tours históricos, restaurantes, comercios y complejos costeros dependen de un flujo constante de visitantes, y en muchas de estas áreas no existen sectores alternativos con el mismo peso para compensar una caída prolongada. Cuando el turismo se desacelera, el cambio se nota rápido. Menos reservas, menos mesas ocupadas, menos contrataciones, menos inversión. En economías locales con márgenes más ajustados, el impacto no tarda en extenderse. Carolina del Sur sí tiene una ventaja. Gran parte de su turismo es doméstico. Sus destinos son relativamente accesibles, conocidos y más económicos que otros mercados turísticos de alto perfil. Pero esa accesibilidad no elimina el riesgo. Cuando una parte importante del consumo local depende del gasto discrecional de los visitantes, incluso una caída moderada puede alterar el ritmo de toda la economía regional. A partir de aquí, la exposición deja de depender solo del gasto. Empieza a depender también de cómo llegan los turistas en primer lugar. Número 4. Alaska. Alaska tiene una de las estructuras turísticas más particulares del país, no solo por su ubicación, sino por cómo llegan los visitantes. El estado recibe alrededor de 2.700.000 visitantes al año y aproximadamente 2/3 llegan a través de cruceros según datos del Alaska Travel Industry Association. Eso crea una dependencia muy específica. No se trata solo de cuántos turistas llegan, sino de cómo llegan. Muchas comunidades costeras dependen directamente del calendario de cruceros. Cuando un barco atraca la economía local, se activa de inmediato. Excursiones, restaurantes, transporte y tiendas funcionan en un corto periodo de tiempo. Pero esa misma dinámica genera concentración de riesgo. Si el número de cruceros baja o si las rutas cambian, el impacto no es gradual, es inmediato. En muchos de estos lugares no existe una base de consumo local suficiente para compensar la ausencia de visitantes. Además, Alaska enfrenta limitaciones estructurales. Su ubicación remota eleva los costos de viaje. La temporada turística es corta y la capacidad de atraer visitantes fuera de ese periodo es limitada. Eso reduce la flexibilidad del sistema. Alaska tiene una ventaja evidente. Ofrece una experiencia difícil de replicar, lo que mantiene el interés a largo plazo. Pero en el corto plazo, depende de que un canal muy específico siga funcionando de manera estable. El siguiente estado no depende de un solo canal. Depende de volumen masivo donde incluso pequeños cambios pueden generar impactos enormes. Número 3. Florida. Florida funciona a gran escala. Esa es su fortaleza, pero también su principal riesgo. El estado recibió más de 143 millones de visitantes en reportes recientes y sostiene cerca de 1.800.000 empleos vinculados al turismo. Son cifras enormes, pero el punto clave no es solo el tamaño, es el grado de integración del turismo
dentro de la economía estatal. En Florida, el turismo no está en un solo sector. Circula por todo el sistema: hoteles, parques temáticos, restaurantes, alquiler de autos a aeropuertos, playas, zonas de entretenimiento e ingresos fiscales locales dependen en mayor o menor medida del gasto de los visitantes. En muchas áreas, los impuestos sobre hospedaje y consumo también ayudan a sostener presupuestos locales. Eso hace que una desaceleración no se quede en un solo lugar. Se extiende al empleo, al consumo y a los ingresos públicos al mismo tiempo. Florida sí tiene una ventaja importante. Una gran parte de su turismo es doméstico. Muchas familias pueden llegar en auto o mediante vuelos cortos, y el estado no depende de un solo destino. Tiene varios polos turísticos funcionando a la vez, pero esa misma escala amplifica cualquier cambio. Una caída moderada en porcentaje puede convertirse rápidamente en una pérdida muy grande en términos absolutos. Y cuando una economía procesa turismo en este volumen, no hace falta una crisis total para que el golpe se sienta. El siguiente estado recibe menos visitantes que Florida, pero tiene menos margen de maniobra y una dependencia todavía más profunda. Número 2. Hawái. Hawái es uno de los casos más claros de dependencia turística en Estados Unidos. Y la razón principal no está solo en la cantidad de visitantes. Está en la estructura misma del estado. A diferencia de muchos mercados del continente, Hawái no tiene turismo por carretera ni acceso flexible. Casi todos los visitantes llegan por vía aérea después de trayectos largos y costosos. Eso crea una barrera natural. Cuando el gasto de los hogares se vuelve más cauteloso, Hawái suele estar entre los primeros destinos que la gente reconsidera. El turismo aporta entre el 17 y más del 20% del Producto Interno Bruto estatal, según distintas estimaciones oficiales. Eso significa que una parte muy relevante del ingreso, el empleo y la actividad comercial, depende directa o indirectamente del visitante. Además, no se trata de turismo de bajo gasto. Quien viaja a Hawái normalmente permanece más tiempo y gasta más por viaje. Hoteles, resorts, tours, restaurantes y transporte funcionan alrededor de ese visitante de alto valor. Y ahí aparece la vulnerabilidad. Cuando ese flujo se reduce, el impacto no tarda en extenderse. No hay muchas industrias equivalentes capaces de reemplazar esa demanda a la misma escala. Hawái no cuenta con una base amplia de manufactura o servicios financieros que absorba el golpe con facilidad. La geografía refuerza esa exposición. Costos altos, capacidad limitada y dependencia de rutas aéreas concretas hacen que cualquier cambio en la demanda se sienta con rapidez. Hawái sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo, pero deseo no siempre significa reserva. Y ahora llegamos al estado donde el turismo deja de ser un sector importante y pasa a convertirse en el sistema entero. Número 1. Nevada. Nevada es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando el turismo deja de ser un sector y pasa a ser el núcleo del sistema económico. En la mayoría de los estados, el turismo aporta una parte importante de los ingresos. En Nevada, especialmente en Las Vegas, organiza gran parte de la actividad económica. Hoteles, casinos, convenciones, espectáculos y restaurantes no funcionan de forma aislada. Están conectados dentro de un mismo circuito. Según reportes recientes, el estado genera alrededor de $58.500 millones en gasto de visitantes. Eso no significa que toda la economía dependa directamente del turismo, pero sí indica un nivel de concentración más alto que en la mayoría de los otros estados. El punto clave aquí no es solo la dependencia, es cómo esa dependencia está distribuida. Las Vegas actúa como el centro principal. No es un destino más dentro del estado. Es el motor que sostiene gran parte del flujo económico. Cuando el turismo crece, todo el sistema se expande al mismo tiempo. Pero cuando se desacelera el ajuste, también ocurre de forma simultánea. La ocupación hotelera baja. La actividad en casinos se reduce. Las convenciones pierden tamaño. Restaurantes y espectáculos reciben menos público. Y ese efecto se transmite rápidamente al empleo y al ingreso local. Nevada tiene ventajas claras: infraestructura consolidada
reconocimiento global y una industria turística altamente desarrollada. Pero esas mismas características también aumentan la exposición. Cuando una economía está tan vinculada al comportamiento del visitante, incluso una desaceleración moderada puede afectar múltiples sectores al mismo tiempo. Por eso Nevada ocupa el primer lugar en esta lista. A lo largo de esta lista, el patrón se vuelve bastante claro. El verdadero riesgo no depende solo del número de visitantes, depende de qué tan profundamente ese flujo está conectado con la economía de cada estado. En Arizona la exposición es más regional. En Nueva York se concentra en sectores de alto gasto. En Maine y Alaska, el problema pasa por la estacionalidad y el acceso. En Florida la escala amplifica cualquier desaceleración. Y en Hawái y Nevada, la dependencia ya es estructural. Eso es lo que realmente importa en 2026. Cuando el turismo pierde fuerza, la pregunta no es solo quién recibe menos visitantes. La pregunta es, ¿qué estados tienen otra base económica capaz de absorber el golpe y cuáles no? El turismo en Estados Unidos sigue siendo un motor enorme, pero en los mercados más expuestos, también crea una dependencia difícil de reemplazar. ¿Cuál de estos estados te parece hoy el más vulnerable? Si este análisis te dio una perspectiva más clara, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos breakdowns sobre economía, turismo y cambios estructurales en Estados Unidos. El turismo en Estados Unidos sigue siendo un motor enorme, pero en los mercados más expuestos también crea una dependencia difícil de reemplazar. ¿Cuál de estos estados te parece hoy el más vulnerable? Si este análisis te dio una perspectiva más clara, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos breakdowns sobre economía, turismo y cambios estructurales en Estados Unidos.